Hola, hola, buenas. Mi nombre es Guillermo. En esta ocasión lo que vamos a tratar de hacer es explicar un poco el tema de las VLANs. Como es bastante extenso este tema, lo hemos dividido en dos partes. La primera, una parte teórica, como para hacer una introducción, algo muy light, nada pesado, digamos, sobre los conceptos, y luego sí, una parte práctica que va a incluir diferentes equipamientos para administrar VLANs. Bueno, básicamente arrancamos preguntándonos qué es una VLAN. Bueno, una VLAN no es más ni menos que una red virtual que nos permite armar redes lógicas independientes compartiendo el mismo medio físico, podríamos decir así. Como dije recién, varias VLANs pueden coexistir en un único switch administrable físico, digamos. Permiten reducir el dominio de difusión o el dominio de broadcast, como se conoce, y obviamente ayuda a la administración de la red nuestra. Por ejemplo, separando la red en diferentes segmentos lógicos dentro de la LAN, dentro de la red de área local. ¿A qué llamamos segmentos lógicos? Y podríamos decir que en una empresa podemos tener el departamento de producción, entonces tenemos diferentes ordenadores o computadoras o dispositivos conectados dentro de una VLAN X. El conjunto, las sumatorias de esos segmentos, digamos, coexisten dentro de la misma red física que vamos a ver nosotros, por ejemplo, un par trenzado o fibra o aire, lo que fuere, o sea, independientemente del medio físico que utilicemos para poder conectarlas. Obviamente, esto que estoy diciendo de restringir el dominio de difusión es desde el punto de vista como es en la capa en la que nos movemos. Obviamente en una capa 3 o capa 4 sí van a estar comunicados, o podrían no estarlo, pero efectivamente sí van a estarlo. Una de las particularidades que tienen las VLANs para el sistema operativo es que el sistema operativo, valga la redundancia, las trata como si fuera una interfaz más. Eso es algo muy bueno, por lo tanto, al tratarlo como una interfaz más, podemos hacer QoS, por ejemplo. De esta forma nos permite, digamos, hacer una administración más eficiente de nuestra red. Obviamente, para poder implementar esto se necesitan protocolos. Como esto es un proceso bastante antiguo, digamos, que tiene su larga historia, digamos, antes de la estandarización, digamos, de la industria, por ejemplo, Cisco y Tricom ya habían desarrollado sus protocolos propietarios. Por ejemplo, en el caso de Cisco era el ISL, que es Inter-Switch Link, y en el caso de Tricom era VLT, que es Virtual LAN Trunk. Luego, obviamente, apareció, como en todo, la parte de la estandarización, la IEEE, que generó el estándar 802.1Q, también conocido como .1Q, que permite la interoperabilidad entre los diferentes proveedores. De esa manera se logró la estandarización, y es sobre el protocolo que nos vamos a centrar nosotros para este video tutorial. Respecto al diseño de las VLANs, me voy a detener simplemente en conceptos básicos, como que, por ejemplo, las VLANs operan en la capa 2 del modelo OSI. Usualmente, digamos, los administradores del sistema mapean una VLAN a una subred, ¿sí? O a una IP, pero generalmente es a una subred. Entonces, de esa manera se da la sensación de que se está involucrando la capa 3 del modelo. Hay un concepto que se llama trunking o trunk en la parte de VLANs, y es, digamos, un vínculo por el cual se transportan todas las VLANs de ese dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si tenemos 5 VLANs, ¿cierto? Va a haber algo o alguien, un puerto, un switch, un router, que transportan esas 5 VLANs a través de esa troncal. Esos troncales se vinculan a través de los puertos tagueados o target ports de dispositivos que conocen, obviamente, y entienden de VLANs, como dice el cartelito, la definición. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que generalmente este tipo de conexión de trunk son entre switch y switch, entre switch y router, ¿sí? Aunque esto no está limitado a eso, si el equipamiento que estamos conectando entiende de VLANs, prácticamente puede hablar directamente a nivel VLANs. Bueno, como dije anteriormente, nos vamos a centrar en el protocolo 802.1Q, que, al igual que indiqué en las filminas anteriores, fue desarrollado por la IEEE, digamos, de forma tal que se pueda llegar a
a una estandarización y obviamente a la interoperabilidad entre los diferentes proveedores. Es un protocolo que permite obviamente compartir de forma transparente el mismo medio, no hay interferencia entre ellas, digamos, y eso se logra a través del trunking, que es lo que expliqué anteriormente. Hoy es un estándar de facto, es decir, cuando uno habla de VLANs, habla directamente del 802.1q. Este protocolo es un protocolo modificado, un protocolo Ethernet modificado, es decir, simplemente le agrega 4 bytes a la cabecera, digamos el header Ethernet original. Este protocolo permite 4096 VLANs por cada red Ethernet. Lo podríamos identificar de esta manera. Supongamos que nosotros tenemos 2 placas de red. Cada placa de red puede tener hasta 4096 VLANs. En un MikroTik ustedes van a ver que cada Ether podemos meter 4096 VLANs. De esas 4096 teóricas máximas, siempre hay, como en todos, VLANs reservadas, que es la VLAN 0, la VLAN 1, la VLAN 4096. Bueno, depende también del fabricante, define algunas VLANs más. Cabe aclarar, como dijimos antes, que se suele confundir, digamos, a una VLAN con una subred por el simple hecho del mapeo. Sin embargo, una VLAN puede tener diferentes o múltiples subredes asociadas a ella. Recuerden que una VLAN, el sistema operativo generalmente lo trata como una interfaz más. Por lo tanto, tiene las mismas propiedades que una placa de red normal. Bueno, básicamente, como pueden observar acá, la idea es ver cómo es la trama de Ethernet original y cómo es la Ethernet modificada con la utilización del protocolo 802.1q. Respecto de las VLANs nativas, vamos a decir algo así, vamos a hacer una especie de consenso con esto. Vamos a decir que las VLANs nativas son las VLANs de administración. Generalmente los fabricantes ponen como VLAN de administración el VLAN ID 1, el PID o VLAN ID 1, y también se la conoce como VLAN nativa, VLAN por defecto o VLAN de administración. Digamos, y generalmente ahí es donde están conectados los ordenadores, las computadoras, los dispositivos que permiten acceder a la configuración de esos dispositivos, en este caso los switch o routers. Obviamente, si ese puerto, que solamente puede tener una VLAN nativa, si ese puerto luego se configura para que pertenezca a otra VLAN, deja de pertenecer a esa VLAN nativa. Bueno, respecto a los puertos en los switches, podemos encontrar, entre otros, tres grandes tipos de puertos: puerto de acceso, puerto trunk y puerto híbrido. El puerto de acceso es muy simple, son donde se conectan los dispositivos, ¿sí? Y generalmente se mapea un puerto a una VLAN X. Por ejemplo, si se conecta en el puerto 5 vamos a hacer esta suposición. Arrancamos todo con la VLAN 7XX, o sea 700X. Y tenemos un switch de 8 puertos. Generalmente podemos hacer así: que el puerto 1 será 700, la VLAN 701, que el puerto 2 será 702, que el puerto 3 será 703 y así hasta el puerto 8, 708. Supongamos que ese switch tenga un puerto de uplink, el puerto 9, ¿no es cierto? Ese puerto 9 va a ser un tipo de puerto trunk, es decir, por ahí es donde va a taguear cada una de las VLANs que van tomando, digamos, la información a través del puerto de acceso. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Y el puerto híbrido, bueno, permite la coexistencia de VLANs de administración, digamos, y VLAN troncal. Pero el puerto híbrido depende mucho de cómo lo implementan, porque vos lo podés ver en TP-Link de una manera y figura como puerto híbrido, te vas a Hewlett Packard, a HP y funciona totalmente de otra manera. Entonces depende cómo está implementado ese tipo de puerto, es cómo va a funcionar. En realidad nosotros vamos a utilizar básicamente puerto de acceso y puerto trunk. Por definición, por ejemplo, también podemos decir que el puerto híbrido se diferencia, digamos, de un puerto troncal que solo permiten que los paquetes de la VLAN por defecto sean enviados sin etiquetas. Bueno, acá básicamente es, digamos, un diagrama de cómo se podría, digamos, armar, ¿no es cierto? Tenemos el switch 1, el switch 2 y el router 1. Como pueden ver ustedes, en el switch 1 tenemos 3 dispositivos conectados que tiene Virtual ID 0, es decir, porque son puertos de acceso, ¿no es cierto? Cuando se conecta a una pizarra, por ejemplo, en un puerto del switch X le asigna la VLAN 3. Si se conecta a una impresora, le asigna la VLAN 2. Si se conecta a un servidor o una computadora, la VLAN 5, ¿sí? Fíjense que el switch, entre switch,
se etiquetan las VLAN, ¿no es cierto? O sea, el switch 1 le comunica al switch 2 que tiene las VLAN 2, 3 y 5. A su vez, el switch al router 1 le dice que tiene la VLAN 1, que es la de administración, la VLAN 2, la 3 y la 5, ¿sí? Es como si tuviera 4 cables conectados en realidad, para hacerlo gráficamente. En el caso del switch 2, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo, pero tenemos el ID Virtual ID 4 y el Virtual ID 5, es decir, el Virtual ID 2 no lo tenemos, ¿sí? Entonces el router le dice que puede llegar, por ejemplo, entre el switch 2 y el router 1, se comunican a través del trunk la VLAN ID 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque entre los dos switches están comunicados y yo elijo que el switch 2 también me comunique, me haga de paso las VLANs del switch 1. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Después en la práctica lo vamos a ver un poquito mejor, eso, justamente con la práctica. Bueno, espero que a grandes rasgos se haya entendido un poquito la teoría. Es complicado de explicar sin ejemplos. En realidad, VLANs es muchísimo más extenso de lo que yo estoy explicando. Muchos otros conceptos y, o sea, a mí me resulta complejo explicarlo. La idea es que cuando veamos en la parte de práctica, vamos a ver que es muy simple de configurar y ahí se va a ver el último gráfico que vimos de cómo se arma. Lo van a entender muchísimo mejor. En breve subiré el video de la práctica de VLANs.